Hola, mi nombre es Agustina Ledesma. El título de esta comunicación es Los grafos S-estables de Neser son hamiltonianos. Este es un trabajo en conjunto con Adrián Pastine. Somos de la Universidad Nacional de San Luis y pertenecemos al grupo de teoría algebraica de grafos. Para comenzar voy a introducir la noción de grafo de Neser. Decimos que el grafo de Neser con parámetros nk es el grafo que tiene como vértices los subconjuntos de k elementos del conjunto de los números desde el 1 hasta el n, donde dos vértices son adyacentes si los subconjuntos correspondientes son disjuntos. Vamos a hacer un ejemplo. El grafo de Neser 5,2. Tenemos el conjunto de los números desde el 1 hasta el 5 y tomamos de a pares. Entonces vamos a tener el vértice, por ejemplo, el 1,2, el 3,4, el 5,2, el 3,5. Y decimos que dos vértices son adyacentes si los subconjuntos correspondientes son disjuntos. Es decir, el 1,2 es vecino del 3,5, ya que su intersección es vacía, al igual que el 1,2 es vecino del 4,5 y del 3,4. Siguiendo del mismo modo, obtenemos este grafo y vemos que es un grafo conocido, es el grafo de Petersen. Ahora voy a dar la definición de grafo estable de Neser. El mismo se obtiene al eliminar los vértices con elementos cíclicamente consecutivos. Entonces, para obtener el grafo estable de Neser 5,2, partimos del grafo que obtuvimos recién, del Petersen, y eliminamos los vértices con elementos cíclicamente consecutivos. ¿Esto qué significa? Debemos eliminar los vértices 1,2, 3,4, el 5,1, ya que el elemento que le sigue al 5 cíclicamente es el 1, al igual que el 2,3 y el 4,5. Obteniendo así el grafo estable de Neser 5,2. Ahora vamos a repasar la noción de ciclo de Hamilton. Acá tenemos un grafo y decimos que un ciclo de Hamilton de este grafo es un ciclo que pasa por todos sus vértices, obteniendo así acá en azul el ciclo de Hamilton de este grafo. Ahora vamos a hablar un poco del contexto. Para estudiar esto nos cruzamos primero con la conjetura de Lovász de 1969, la cual dice que todo grafo vértice transitivo finito y conexo contiene un ciclo de Hamilton, excepto por 5 conocidos contraejemplos. Esos son el grafo completo K2, el grafo de Petersen, que vimos que es el Neser 5,2, el grafo de Coxeter y dos grafos que derivan de los anteriores, o sea del Petersen y del Coxeter, reemplazando cada vértice por un triángulo. Entonces comenzamos con esta conjetura, de la cual decimos que los grafos de Neser son vértices transitivos, sin embargo los grafos estables de Neser no lo son. Y lo que vamos a hacer, lo que vamos a discutir en esta comunicación es la hamiltonicidad en los grafos S estables de Neser. También cabe recalcar que cualquier avance que tengamos en cuanto a la hamiltonicidad de los grafos estables de Neser o de los grafos de Neser avanzan en la demostración de esta conjetura. Bien, para comenzar vamos a caracterizar los grafos S estables de Neser y ver a partir de qué parámetros tiene sentido hablar de la hamiltonicidad. El primer parámetro para n, para el cual tiene sentido hacer el grafo estable de Neser, es cuando n es igual a 2k. En este caso tenemos dos vértices. Vamos a tomar en un vértice todos los números impares, en el otro lado los pares, y vemos que como son disjuntos, ambos vértices están conectados. Y bueno, decimos que es isomorfo a un K2. El siguiente parámetro para n es cuando tenemos 2k más 1. Y a partir de este grafo es que tiene sentido pensar en la hamiltonicidad, ya que, bueno, en este caso vemos que es un ciclo y a partir de este tiene sentido buscarle ciclos de Hamilton. Acá en el ejemplo mostramos el grafo estable de Neser con parámetros 7, 3. Bien, el primer resultado es el siguiente teorema que dice que el grafo estable de Neser con parámetros 2k más 2k tiene un ciclo de Hamilton para todo k.
Este resultado lo discutimos en una UMA anterior. Lo que hicimos fue caracterizar cada vértice, lo dividimos en grupos y para cada clase caracterizada por los bloques de espacios hicimos un análisis encontrando que este grafo estable en S en particular tiene un ciclo de Hamilton. Por eso, una vez que demostramos esto, nos propusimos demostrar que el grafo estable de Neser con n mayor o igual que 2,3 tiene un ciclo de Hamilton. Y si bien la demostración no va a ser igual a cuando teníamos 2,2, sí utilizamos cierta caracterización en cuanto a los bloques de espacios, que ya les voy a comentar, y por supuesto en la demostración que vamos a dar ahora cae como caso particular el 2,2 y el 2,1. Entonces nos vamos a enfocar ahora en n mayor o igual que 2,3. Pero bueno, para empezar primero vamos a dar un ejemplo. Vamos a partir del grafo estable de Neser 13,5. Sabemos que este grafo posee 91 vértices y además a cada vértice lo vamos a colocar en una grilla, como tenemos en este ejemplo. Tenemos una grilla con 13 posiciones y vamos a marcar con una X las posiciones que tomamos. En este caso tenemos el vértice 1, 3, 6, 9, 11, por lo tanto marcamos con una X esas posiciones. Y lo que notamos es que entre cada X hay bloques de espacios. En este caso tenemos un bloque de 1, de 2, de 2, de 1 y de 2 espacios. Entonces lo que introducimos para este vértice es a la clase a la cual pertenece. Decimos que el vértice 1, 3, 6, 9, 11 pertenece a la clase 1, 2, 2, 1, 2. Y lo que vamos a hacer ahora es, en lugar de graficar el grafo estable de Neser, lo que vamos a hacer es pensar en el grafo de clases, asignándole a cada vértice una clase. Ahora, lo que notamos es que tenemos 13 menos 5, o sea, 8 espacios a dividir en 5 bloques. ¿Sí? Nosotros tenemos 13 espacios en total, tenemos que marcar 5 con una X, obteniendo así 8 espacios en blanco que debemos dividir entre 5 bloques. Lo que nos da las clases que podemos obtener para finalmente dibujar el grafo de clases. Vamos a obtener la clase, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 2, 3, siguiendo así, por ejemplo, la que estuvimos viendo recién, la 1, 2, 2, 1, 2, obteniendo así 7 clases. En este caso, como 13 y 5 son coprimos, cada clase va a tener 13 vértices. Tenemos 7 clases, 13 vértices, que nos da los 91 vértices que teníamos originalmente. Bien, un comentario extra es que en este caso, como 3 y 5 son coprimos, todas las clases van a tener la misma cantidad de vértices. Si 3 y 5 no fueran coprimos, van a existir clases con menos vértices, pero no va a afectar demasiado en la demostración de este teorema. Bien, como les había comentado, nosotros nos vamos a enfocar en el grafo de clases del grafo estable de Neser. En este caso tenemos ilustrado el grafo de clases del grafo estable de Neser con parámetros 13,5. Cada vértice es una clase. Tenemos la clase 1, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 2, 2. Y en cada una de las clases lo que tenemos son los vértices del grafo de Neser. Lo primero que vamos a hacer es mantener las vecindades en las cuales nos enfocamos en sumar y restar dentro de la lista. A eso, ¿con esto a qué me refiero? Acá tenemos el vértice 1, 1, 1, 1, 4. Si moviéramos una X, ya sea a la derecha o a la izquierda, este 4 va a bajar, va a convertirse en 3, y o bien el 1 anterior o el 1 siguiente se va a convertir en un 2. Entonces obtenemos que esta clase es vecina de
11132 y de la 11123. Sí, esto lo obtenemos moviendo las X de lugares. Este grafo que está marcado en azul es muy importante, es el subgrafo del grafo de clases que se obtiene sumando y restando a elementos en la ristra, y es en el cual nos vamos a enfocar para trabajar en esta demostración. Entonces, primero voy a repasar las definiciones que acabo de introducir. Tenemos el grafo estable de Neser con n mayor o igual que 2, 3 y asignamos a cada vértice a una clase caracterizada por sus bloques de espacios. Entonces, lo primero que vamos a definir es el grafo de clases del grafo estable de Neser, denotado CK_stab con parámetros n y k, y tiene como vértices a las clases de los vértices del Neser estable. Y va a tener aristas entre las clases cuando existen pares de vértices, uno en cada clase, vecinos en el grafo original. Por otra parte, la siguiente definición, que es lo que comenté recién, es que definimos a SCK_stab con parámetros nk al subgrafo del grafo de clases. Y lo que decimos es que posee los mismos vértices, pero se restringe a las vecindades entre clases del tipo sumar y restar a números que están al lado en la ristra. Lo primero que notamos es que en cada clase podemos encontrar un ciclo. En este caso tenemos al vértice 1, 3, 6, 9, 11, está mostrado acá en la grilla. Tenemos una X en las posiciones que indicamos y notamos que este pertenece a la clase 1, 2, 2, 1, 2. Si nosotros corriéramos todas las X una posición a la derecha, obtenemos el vértice 2, 4, 7, 10, 12, y como ambos vértices son disjuntos, lo que encontramos es una arista que los conecta. Si nosotros seguimos corriendo hacia la derecha, encontramos el vértice 3, 5, 8, 11, 13, que es vecino del anterior, y siguiendo del mismo modo, cada vez que corremos todas las X una posición a la derecha, vamos manteniéndonos en la misma clase, pero vamos encontrando todas las vecindades. En este caso encontramos los 13 vértices de la clase y encontramos un ciclo que pasa por todos los vértices de esta clase. Entonces lo que concluimos es que en cada una de las clases vamos a encontrar un ciclo. Entonces, volviendo al ejemplo que teníamos recién, este es el subgrafo de clases del grafo estable de Neser 13,5. Y ahora pensamos que en cada clase tenemos a los 13 vértices y que estos 13 vértices van a estar conectados por un ciclo. Lo que nos interesa ahora es que si nosotros lográramos conectar ciclos, así como estoy mostrando en estas aristas rojas, y pudiéramos conectar de una forma conveniente, como les estoy mostrando, obtendríamos un ciclo de Hamilton del grafo de Neser original. Pero bueno, primero tenemos que pensar cuál es esta forma conveniente de conectarlo. Y nos tapamos con el siguiente lema, el cual dice que si el grafo de clases del grafo estable de Neser tiene un árbol generador con el grado del vértice en el grafo de clases menor o igual que su tamaño, es decir, la cantidad de vértices en esa clase, entonces concluimos que el grafo estable de Neser tiene un ciclo de Hamilton. Ahora, ya que el subgrafo de clases del grafo de Neser posee la característica que cada vértice tiene menor o igual cantidad de vecinos que la cantidad de elementos que tenemos, basta probar que este subgrafo de clases es conexo. ¿Sí? Acá me gustaría remarcar que en el subgrafo de clases el grado de cada vértice va a ser del orden de k. Y por otra parte, en cada clase vamos a seguir teniendo del orden de n elementos. Por eso es que como k es menor o igual que n por nuestros parámetros, nos basta probar que el subgrafo de clases es conexo para así demostrar que siempre va a existir este árbol generador
con esta propiedad para que el grafo estable de Neser posea un ciclo de Hamilton. Luego, bueno, cualquier árbol generador de este subgrafo de clases, porque no necesariamente el subgrafo de clases es un árbol, pero cualquier árbol generador dentro de este subgrafo va a cumplir con la condición del lema. Entonces, lo primero que les comentaba recién es cómo conectamos dos clases. Acá tenemos dos clases. En la primera tenemos un representante de la clase 1, 1, 1, 1, 4. Este es el vértice 1, 3, 5, 7, 9. Tenemos acá las posiciones marcadas con una X. Y lo que decía es que para cambiar de clase, en el subgrafo de clases, lo que hacíamos era sumar y restar a posiciones en la grilla, que es lo mismo que correr una X a izquierda o a derecha. En este caso, lo que hicimos fue correr esta X, la de la posición 9 a la posición 10, obteniendo este vértice. Sin embargo, podemos notar que estos vértices no son disjuntos, entonces no son vecinos. Pero si corriéramos todas las posiciones a la derecha, sigue perteneciendo a la clase 1, 1, 1, 2, 3. Tenemos 1, 1, 1, 2 y 3 con este espacio del final. Y ahora sí, estos dos vértices son disjuntos, por lo tanto tenemos la arista que los conecta. Ahora, si nosotros moviéramos en este vértice todas las posiciones a la derecha, todas las X a la derecha, mantenemos que siguen la misma clase, obteniendo el vértice 2, 4, 6, 8, 10. Y lo mismo, si nosotros a este vértice corremos todas las X una posición a la derecha, se mantiene que está en la misma clase. Además, notamos que obtenemos vecindades dentro de la misma clase, ¿sí? El vértice 1, 3, 5, 7, 9, si corremos todas las posiciones a la derecha, por el análisis que hicimos recién de cómo se conectaban las clases, tenemos que es vecino del 2, 4, 6, 8, 10, al igual que este vértice es vecino de este otro. Y como estos son disjuntos, lo que obtenemos es esta otra arista, lo que nos permite olvidarnos de las aristas que conectaban dentro de una clase, obteniendo así un ciclo que conecta dos clases. Basándonos en esta idea, vamos a mostrar que el subgrafo de clases es conexo. Entonces partimos de la clase 1, 1, 1, 4 y nos interesa llegar a una clase cualquiera, por ejemplo A, B, C, D, E. Cada vez que nosotros corremos posiciones a la derecha en este caso, o que sumamos y restamos 1 a derecha o izquierda, lo que vamos haciendo es obtener vecinos. Entonces, cuando restamos este 4, 1, nos quedan 3 y el anterior con 2, tenemos un vecino. Y siguiendo del mismo modo, nos interesa restarle de a 1 a la vez al 4 hasta llegar al número E, como estoy mostrando ahora. Entonces, vamos pasando por vecinos hasta obtener la clase 1, 1, 1, 1 más 4 menos E. Una vez que fijamos la última posición, nos interesa empezar a restarle a la penúltima hasta llegar a obtener el número D, es decir, un bloque de tamaño D. Siguiendo del mismo modo, vamos pasando por clases vecinas hasta fijar la posición anterior, que es C. Pasamos por más clases hasta fijar la anterior, que es B. Y nos damos cuenta, despejando desde esta ecuación, que obtuvimos finalmente la clase ABCDE. Es decir, que la primera clase es vecina de la clase que nos interesa. Por lo tanto, el subgrafo de clases es conexo, mostrando así que cualquier árbol generador del subgrafo de clases nos sirve para mostrar que el grafo de Neser es hamiltoniano. Entonces, lo que demostramos es que el grafo estable de Neser con parámetros nk, con n mayor o igual que 2k más 1,
tiene un ciclo de Hamilton para todo K. Voy a introducir una definición, es la definición de grafo S estable de Neser, se denota K sub S stab con parámetros n y K, y el mismo se obtiene del grafo de Neser al eliminar los vértices con elementos a distancia menor o igual que S a S cíclicamente. Y lo que decimos es que este teorema también es válido en lugar de para los estables, para los S estables. Lo único que cambiaría es que los bloques más pequeños, en lugar de ser de tamaño 1, van a ser de tamaño S, pero todo se va a mantener y sigue la misma idea de la demostración para los grafos S estables. Como trabajo futuro, nos interesa utilizar los resultados aquí expuestos para conectar con el resto de los vértices del grafo en S y así encontrar un ciclo de Hamilton. Gracias por su atención. Saludos.